Bueno, para no hacerlos esperar más, a los Mateos les doy la bienvenida a todos los que eligieron venir a esta conferencia, que fue una de las dos que ganaron el primer premio en el concurso de monografías. Y ya el título es bastante interesante porque se dice desdoblar una grulla y descubrir con sorpresa que tiene un esqueleto. Y fue escrita por dos Mateos, Mateo Chialvo y Mateo Marengo Cano, ambos de Córdoba, y están aquí para contarnos un poco de qué se trata la monografía. Chicos, tienen 30 minutos para hablar de lo que quieran. Vamos a hacer como en general, si tienen dudas, anótenlas o pásenlas por el chat y yo después les pregunto, y si no, si es muy importante, pueden interrumpir y ellos eligen si les dan lugar o no. Bueno, adelante. Bueno, gracias Úrsula por la presentación y un saludo a quien sea que esté escuchando esto. Eh, Vamos a arrancar y como la monografía es bastante larga y toca varios temas, justamente lo que vamos a hacer, que encontramos que podría llegar a ser lo mejor, es tratar de explicar un poco el título. Quizás a riesgo de estropear algún efecto de sentido que hayan procurado por su cuenta. Entonces arrancamos con una grulla en la que pretendimos dejar más o menos explícito uno de los temas, que es el origami, y sobre el cual no vamos a decir mucho por fuera del sentido matemático que le demos acá, más que una pieza de papel doblado, solamente eso. Así que apurémonos en desdoblar esta grulla y nos quedemos con la hoja que tiene las líneas de los pliegues. Esta hoja va a ser importante para nosotros, la vamos a considerar como un cuadrado unitario, 0,1 por 0,1, se va a llamar patrón de pliegues, por razones bastante obvias. Aunque también se lo conoce como mapa de cicatrices, que me parece mucho mejor nombre. Bueno, además de las líneas, nos puede llamar la atención que algunos pliegues tengan los paneles hacia abajo y otros hacia arriba, entonces vamos a distinguir dos tipos de pliegues, los pliegues montaña y los pliegues valle, aunque era bastante obvio también cuál iba a ser cuál. Y entonces tratemos de con eso formalizar algunas cosas. Acá en esta nueva imagen yo marqué los pliegues montaña con líneas continuas y los pliegues valles con líneas discontinuas, y pinté algunos, y no todos, porque hay algunos que son excedentarios, de que los necesitaba para poder doblar, pero en realidad se podría doblar solo con los que están marcados ahí. Le vamos a llamar C al conjunto de pliegues y lo vamos a pensar de nuevo en el 0,1 por el 0,1, como líneas allí. Y entonces el origami va a ser un par CF, donde C es ese conjunto de pliegues, y la función va a mandar un pliegue a menos pi, pi, y va a indicar, primero si una montaña es un valle, ahí dice si f de L es mayor que 0, será un valle, si es menor que 0, será una montaña, y además va a indicar cuán doblado está. Pero además hay que pensar que cuando la función esta actúa, arrastra consigo todo el papel, todo el 0,1 por el 0,1, y lo sitúa en el espacio. Y como no queremos tratar de, a la fuerza, hacer que dos porciones de papel estén en el mismo lugar, le pedimos a esa función inducida que sea inyectiva. Pero expliquemos también por qué la grulla salió de adentro de un libro, de una guía de teléfono más precisamente. Y es porque es un origami especial que es plano, que lo que significa es eso, que puede guardarse adentro de un libro, porque si plegamos al máximo las montañas y los valles hasta su límite, entonces la función sigue siendo inyectiva, sigue siendo 1 a 1. Entonces evitamos que el papel se rasgue o tenga que ser atravesado. Para fijar esto, hay unas imágenes que siguen. Este es un patrón de pliegue que se puede doblar, tiene una disposición, pero si ese valle que está en vertical lo queremos tender al límite, bueno, romperemos el papel. Pero volvamos al patrón de pliegues, al mapa de cicatrices.
Hay algunos puntos que son distinguidos, ahí marqué uno, lástima que no logré dar con que el vértice ese sea el centro, así vamos a llamar a los puntos distinguidos vértice, que son las intersecciones de las líneas de pliegue. Y entonces vamos a trabajar en localidades que vendrían a ser como ese disco que imaginamos unitario también, o que también podemos pensar como si fuera ya un origami con un único vértice, que en este caso se llama origami de vértice plano. No creo que me refiera mucho más a eso. Y entonces lo que nos interesó trabajar un poco es ver qué propiedades ha de tener ese mapa de cicatrices si va a generar o si genera un origami. Y ahí ya empiezan a salir resultados, con este caso más simple de un único vértice. El primer resultado que nosotros trabajamos es el teorema de Maekawa, que fue demostrado por un estudiante de grado, y dice que la diferencia entre el número de pliegues montaña y de valles en un pliegue de vértice plano, es decir, un solo vértice, es 2. Y esto tiene un corolario inmediato rápido, que es que el número de pliegues en un origami plano de un vértice es par. La demostración del teorema de Maekawa no la voy a dar aquí para no consumir demasiado tiempo, pero se reduce esencialmente a esas fórmulas que ven ahí y a cortar, doblar y luego cortar el origami cerca del vértice. Y lo que se va a formar ahí es un polígono, y entonces vamos a utilizar algún resultado conocido que está ahí puesto, si Mateo lo marca quizás se entiende mejor, resultado de un polígono para calcular cuánto miden los ángulos. Y de ahí, solamente despejando, se llega al resultado. De nuevo, no lo voy a dar. El siguiente teorema es el de Kawasaki, que dice que la suma de ángulos alternados alrededor de un vértice de un origami plano es pi. Esto se va a llamar la condición de los 180 y traten de conservarlo porque quizá para un comentario más adelante va a servir bastante. Y este teorema también es válida su conversa, que ya nos indica cuándo teniendo un patrón de pliegues podemos afirmar, obviamente si tiene un solo vértice estamos trabajando, podemos afirmar que generará un origami. Entonces lo que dice es que si tenemos una colección de 2n líneas, 2n por el corolario del teorema de Maekawa, si tenemos 2n líneas radiales en el disco unidad, tales que la suma de los ángulos alternados que forman entre ellas es pi, entonces la colección de líneas generará un origami. Eso va a resultar bastante útil. Y lo que nos interesaría luego es tratar de extender estas propiedades locales y extraer alguna que sirva para patrones de pliegue que tienen más de un vértice. Y eso no es para nada sencillo. De hecho, este patrón de acá está para mostrar un ejemplo de uno que es localmente plegable, es decir, si nos quedamos alrededor de los vértices como antes, resultaría plegable, pero que en realidad no lo es. Y uno puede tratar durante un rato, puede doblarlo, probar doblarlo, puede insistir en ello y sin embargo eventualmente llegará a la conclusión de que no se puede plegar y desistirá de la tarea. Sin embargo, hay algunas formas de aproximar este problema de buscar propiedades globales que invocan ya nuevos elementos, nuevos objetos que nos van a interesar, pero por otras razones, que son los grafos, que para recordar rápidamente va a ser un conjunto de vértices que consideramos finito y un conjunto de aristas. Y entonces se define, en realidad esta es va a devenir en una conjetura que trabaja muy bien Thomas Hull, se define lo que es un grafo de línea del origami, digamos. Entonces, con esta definición que no la doy, solamente quiero mencionar que lo que se toma como vértices son justamente las aristas, que esto es una idea muy propia del grafo de línea. Van a ser las líneas de pliegue, van a resultar vértices, y luego va a haber condiciones para ver si dos vértices son adyacentes, es decir, si
si tienen una arista que los une o no. Con esos dos elementos se propone una conjetura, que es que una colección C de líneas de pliegue en el cuadrado, quizás con más de un vértice, y de hecho es lo que buscamos, puede generar un origami plano si y solo si cada vértice localmente satisface la condición de los 180 de Kawasaki, y el grafo línea del patrón de pliegues es dos vértices coloreables. Esta conjetura nosotros la desarrollamos mínimamente ahí. Tiene rápidamente ejemplos que la contradicen, pero la sugerencia de Hull es que se podría pulir un poco y forzarla a ser verdadera. Pero lo que en realidad nos interesa mostrar acá es, tomando esta idea de grafo, considerando a las líneas de pliegue como vértices, pero esta vez considerando que hay una arista entre ellos, si son consecutivos, es decir, si tienen una cara o un panel entre ellas, ese grafo específico nos va a interesar un poco más, y lo vamos a ver acá. En este caso tenemos el origami de un barquito, que lo pongo en contexto por si no se entiende que es un barquito, y le marco ahí el grafo, que es el que relaté recién, es decir, las líneas de pliegue son vértices y reunimos si comparten un panel en el origami. Y ese es el esqueleto fantasma que nos gustó, nos resultó atractivo, que por supuesto que hasta ahora es muy primitivo y nos gustaría osificarlo un poco, así que veamos si Mateo puede llegar a hacer algo al respecto. Bueno, esa idea de la osificación, en realidad saliéndonos un poco del tema del origami, pasamos al otro tema de la monografía, que vamos a estudiar un poco en sí mismo para después ver cómo lo podemos conectar, que es el tema de los linkage. Que a primera vista, como el origami era papel plegado, esto lo podemos considerar como varillitas unidas en los vértices. Matemáticamente va a ser un grafo con una estructura adicional que va a ser una función L del conjunto de aristas a los reales positivos, que nos va a decir cuánto mide cada arista. Y luego podemos tomar un subconjunto de los vértices para marcarlos. Acá en esta primera imagen vemos, por ejemplo, que marcamos en rojo los dos vértices de las puntas. Y este primer ejemplo se llama o recibe el nombre de brazo robótico de 3 aristas. Cuando uno estudia el linkage, una de las primeras cosas que aparecen es la definición de realización plana, que va a ser una función phi de B al plano a R2, donde pedimos que la distancia entre phi de dos vértices que comparten una arista sea igual a la longitud de la arista. Es decir, que podemos pensar esto como una forma de dibujar el linkage en el plano respetando esas longitudes. En este punto no nos interesa ponerlo sobre en algún lugar específico del plano porque es indistinto. Otro ejemplo que aparece es el linkage araña, donde se forma poniendo 3 vértices sobre una circunferencia, los marcados en rojo, y desde cada uno de ellos nace un brazo robótico de 2 aristas que todos confluyen en un único vértice central. Con esta idea de las configuraciones, es decir, cómo podemos poner el linkage en el plano, aparece, y lo que nos interesa, y esta fue la primera vez que descubrimos los linkage, es que el espacio de configuraciones de cada uno va a ser denotado por CL, este espacio, que va a ser el conjunto de todas las realizaciones, va a heredar la topología de R a la 2 por la cantidad de vértices, dado que cada realización se puede escribir como está ahí en la definición. Luego aparece la definición de espacio de configuración relativa, que va a cambiar sutilmente con respecto al anterior, solo porque al conjunto de vértices que tenemos marcado le asignamos algún punto específico del plano donde queremos que se quede. Por ejemplo, en el linkage que está a la izquierda, el punto rojo lo dejamos fijo en algún lugar del plano, y veríamos que el otro entonces puede rotar sobre toda una circunferencia, y entonces el espacio de este linkage nos va a describir una
una circunferencia, una S1. Ahora, si a ese brazo robótico le sumamos una arista más y la dejamos libre, por cada punto de la primera circunferencia vamos a tener una circunferencia más descrita por el linkage, por la arista agregada. Entonces tendríamos una S1 por S1, lo cual nos daría un toro de dimensión 2. Pensemos que a esto, si le seguimos agregando, nos permitiría visualizar toros de dimensiones más altas solo como las disposiciones de varillas en el plano, lo cual nos resultó muy interesante. Entonces de ahí, y en esa línea, tratando de utilizar los linkages para visualizar variedades, aparecen ciertas proposiciones como la siguiente. La primera, que nos va a decir que, dado un grafo, dado un conjunto de vértices marcados, una longitud y una función del conjunto de vértices marcados al espacio, el espacio de configuración de ese linkage respecto a esa función va a resultar ser una variedad diferencial oriental de dimensión 2 por la cantidad de vértices totales menos los vértices marcados, todo eso menos la cantidad de aristas. Pero en ese punto solo nos dice que es una variedad diferencial y no nos dice qué pinta va a tener. Pero ya si estudiamos en específico algunos ejemplos, para el caso del brazo robótico, por ejemplo, resulta que el espacio de configuraciones del brazo robótico de n aristas con los dos extremos fijos resulta ser la esfera de n-2 dimensiones. Por ejemplo, si tomamos este metro que podemos tener en nuestra casa y le fijamos los extremos, que en este caso tiene 8 aristas, tendríamos o podríamos visualizar una esfera de dimensión 6 jugando con sus posiciones. Pero además de eso, los linkages, además de permitirnos ver variedades, también nos permiten visualizar funciones. Para eso vamos a definir lo que es un linkage funcional. Primero se define lo que son dos realizaciones equivalentes respecto a un conjunto de vértices, que es simplemente que coincidan para todos los vértices en ese conjunto. Luego se define linkage funcional más precisamente, que va a ser un linkage donde tenemos además un conjunto de vértices de entrada, que va a estar marcado, y otro conjunto de vértices de salida. Tal que bueno, y ahí entra en juego la definición de equivalente, de dos realizaciones equivalentes, pero simplemente lo podemos pensar como que cada vez que yo dispongo los vértices de entrada, de alguna forma, me devuelve una única disposición de los vértices de salida. Y ahí aparece el concepto de función. El dominio no va a ser, va a ser nada más las posiciones que pueden ocupar los vértices de entrada en el plano que les permite el linkage. Para fijar un poco esa idea, vemos acá un ejemplo de un linkage que no va a resultar funcional, este linkage cuadrado, donde tenemos marcados los dos vértices rojos, los tenemos fijados en algún lugar del plano, y si tomamos como vértice de entrada P, vemos que el vértice de salida Q puede ocupar dos posiciones, entonces no resulta funcional. De ahí ya pasamos a un primer ejemplo que puede ser conocido por uno de ustedes, que es el pantógrafo, que tiene esa pinta y va a servir para distintas funciones. La primera que aparece es si fijamos el punto rojo al centro del plano. Ahora identifiquemos el plano como el plano complejo para facilitar las operaciones, y si considerásemos al punto amarillo como punto de entrada y el punto verde como punto de salida, veremos que nos devuelve la negación. Se puede mover hasta donde le den las varillas, obviamente esa es la restricción que tiene del dominio, y si no se nota, acá entre el punto amarillo y hacia arriba, y el verde hacia arriba, hay una varilla que rigidifica el vértice negro de la izquierda y el vértice negro de la derecha. Mateo, te quedaste sin sonido. Ah, sí, ahí escuchan. Yo lo estoy Mateo. escuchando, Úrsula, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Se escucha? Sí, sí, todo perfecto. Ah, bueno, sigo entonces. Bueno, después otro uso del mismo pantógrafo puede ser cambiando el rol de los vértices, donde el verde va a ser el fijo. Ahora consideramos el rojo como uno de entrada y el amarillo como el de salida, donde nos va a devolver una multiplicación por escalar por una constante A que dependerá de las longitudes de las aristas.
en este caso, por ejemplo, y este es uno de los usos que tiene a nivel de arquitectura de dibujo, que si nosotros trazásemos un círculo, o describiéramos un círculo, por ejemplo, con el punto rojo, obtendríamos un círculo del doble del tamaño en este caso. Y ya cuando uno quiere llevar a cabo o realizar más funciones a partir de los linkage, por ejemplo, la suma de dos números complejos, empieza a necesitar nuevas herramientas. Acá lo que vemos es lo que se va a llamar suma conexa, en este caso de dos pantógrafos. Es una definición bastante pesada y que tiene muchos detalles, por lo que no la vamos a dar, pero medianamente creemos que se puede imaginar de lo que va. Entonces, en este caso, si agarramos y fijamos el vértice de abajo a la izquierda, y si tomamos como valores de entrada P y Q, vamos a ver que el punto rojo del medio nos devuelve P más Q sobre 2. Y luego, con un pantógrafo como el que vimos inmediatamente antes, que sería en este caso el grande, duplicamos por 2 eso y obtenemos P más Q. Y así tenemos la suma de números complejos. Hay linkage más y más sofisticados que sirven para multiplicar números complejos, para elevarlos al cuadrado, y así. Y con esas herramientas y algunas otras más ya se pueden construir linkage para que sean funcionales para cualquier polinomio complejo. Además, otra utilidad que pueden tener es, como sabemos que podemos aproximar curvas suaves por polinomios, y como tenemos un linkage para cada polinomio, podríamos dibujar la curva con un valor de salida del linkage correspondiente al polinomio que aproxima la curva. Por último, otro linkage funcional que es muy conocido es el inversor de Peaucellier, el de movimiento rectilíneo de Peaucellier, que consta de dos vértices fijos, los verdes, y podemos considerar al vértice amarillo como el vértice de entrada y el rojo como el de salida. Eso nos va a hacer que cuando movamos en un arco de circunferencia el vértice amarillo, obtengamos una línea recta. Podemos cambiar el rol del amarillo y el rojo y podríamos hacer que al hacer un movimiento rectilíneo convertirlo en uno circular. Y acá empezamos a ver que, o como se puede presuponer de antemano, que esto está relacionado con la mecánica. Hay estudios de linkage fuera de la matemática para ser específicamente mecánicos, y entonces ahí también podemos pensar que nos interesaría llevar estos linkages, sacarlos del plano y poder jugar un poco con ellos ya en el espacio, por ejemplo. Aunque también se puede hacer sobre otras variedades, como una esfera, un toro, donde nosotros querramos, y hay estudios sobre eso, y también donde se estudian sus espacios de configuración y demás. Pero volviendo un poco a lo mecánico, podemos notar que los linkages, al estar en este caso restringidos al plano, todos los ejes de rotación de los vértices resultan paralelos. En cambio, ya cuando nos vamos al espacio, aparecen casos más sofisticados, como el de arriba, que es un linkage muy, muy conocido, que es el linkage de Bennett, donde todos los vértices, o sea, donde ninguno de los vértices es paralelo y tampoco son concurrentes. Entonces es una propiedad muy fuerte que tiene y que va a ser muy útil para trabajar. Un concepto similar al de suma conexa que aparece para estos casos es el de teselado, que es un ensamble móvil de linkage, donde se pueden generar diversas estructuras. Y acá hubo un pequeño silencio porque esperábamos que esta imagen reúna o confluya y explique un poco lo que quizás nosotros no podíamos. Y Mateo va a tratar de cerrar un poco la idea. Bueno, está claro que no hemos descubierto el esqueleto y tampoco sé si con sorpresa, pero bueno, creo que podemos haber levantado una sospecha y con eso para mí está bastante bien. La idea acá, estamos tomando los linkages esféricos específicamente, porque es más fácil de ver
cómo si vemos como ejes de rotación a las líneas de pliegue del patrón de pliegues que tenemos a la derecha, se ve eso que decía antes Mateo de que son concurrentes en un punto del cual equidistan, que es el vértice de nuestro origami, de vértice único. Y resulta ser que los links esféricos más simples consisten justamente en realizar este procedimiento que tratamos de mostrar un poco acá. Y por supuesto que quizás sería más fácil de ver si hubiésemos tomado más tiempo para explicar algunas cuestiones más técnicas de la parte mecánica, sobre todo de la parte dinámica, como las ecuaciones de clausura, o esto mismo de los ejes de rotación, puntos de revolución. Sin embargo, con eso, sumado al teselado que mencionaba Mateo, que lo conocemos mejor como el ensamble móvil, es que se puede, y creo que esto es una frase que mencionó Úrsula cuando dieron el premio en su momento, que es que gracias a esto se le puede hacer preguntas a los linkish sobre el origami, digamos. En particular nos interesaría preguntarles sobre la doblabilidad, porque resulta que muchísimos, no me quiero arriesgar a decir nada, pues no lo trabajamos en la monografía, pero muchos patrones de pliegue de muchos vértices son dinámicamente equivalentes a ensambles de linkish esférico. Y el Bennett, que mostró recién Mateo para mostrar el ensamble, no está ahí de casualidad, sino que está puesto porque la mayoría de los estudios que hemos encontrado más cercanos en el tiempo tiene que ver con justamente considerar patrones de pliegue de origami como ensambles de linkage de Bennett específicamente. Ahí hoy, por supuesto que hay ciertas limitaciones pedidas a nuestros patrones de pliegue, pero por ahí va la mano. Está claro también que trajimos aquí, exportamos a la presentación algunas de las falencias, sobre todo formales, que tuvimos en la monografía, pero en cambio pretendimos que las imágenes, así tal cual las presentamos, vayan narrando otra historia que puede derivar en otro punto en común que creemos que tienen los linkish y el... Tienen que ver, bueno, hay una frase que le pedimos que nos escriba Thomas Hull, que es esta eminencia de los origami, que expresa muy bien esto y pienso leérselas. Dice: el origami es un laboratorio de matemáticas que tienes en tus manos. Ah, se trabó. Nadie me debe estar escuchando. Sí, te escuchamos, Mateo, ¿eh? Está perfecto. Ah, es porque se me tildó la computadora, espero que siga. Avísenme por mensaje. Está saliendo perfecto. El origami es un laboratorio de matemáticas que tienes en tus manos. Cada vez que haces un pliegue estás haciendo matemáticas. Puede ser geometría para construir una diagonal o un triángulo, o puede ser cálculo donde la línea de pliegue que doblas es la línea tangente de una parábola invisible. Hay matemática presente en cada dobladura que haces en el origami. Sea que te des cuenta o no de la belleza que vemos en el arte del origami, es también la belleza de las matemáticas. Las habilidades de plegado que aprendemos al practicar origami son también habilidades matemáticas. El mundo que exploramos al doblar una pieza de papel es también el mundo de las matemáticas. Así que quisimos mostrarles un poco ese laboratorio. El laboratorio de linkish y de origami. Y por último, para terminar, cerrar, porque esta monografía fue primero leída por un amigo diseñador y luego por un amigo que no sabe nada de matemática pero escribe poesía, y no queremos privarnos de nada. Como terminamos la monografía así, queremos terminar también esta presentación así, leyéndoles este poema que escribió, que se llama Vértices. La descomposición de lo que se percibe sencillo, monolítico, en un entramado difuso de acciones superpuestas, un cúmulo de pliegues sin ningún propósito salvo contener puntos.
que descubren geometrías perdidas, grietas, que delatan un nombre. Hay arcilla en cada vértice, extrae la forma un plano durmiente, esculpe, vigorosa una entidad sobre tu mano. Nudo, grulla, enlace. ¿Cuántos mundos hay en un ala que no añora el cielo? En ese cuerpo poblado hay líneas que trazan la distancia entre un pico y un vientre. Cada quien en su distancia, con el calor insuficiente pero con la certeza de algo que se despliega. Una lengua muy limitada, una línea, una conversación de robots tartamudos. Un origami con 3 valles y una montaña. Y bueno, eso es todo. Nos desmuteamos y aplaudimos a los... Y no aplaudan con las reacciones. Bueno, muy linda charla, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Una consulta que le quieran hacer? Bueno, parece que no hay ninguna, entonces agradecemos nuevamente a los chicos y nos quedamos, por si quieren conversar, pueden quedarse. No sé cuándo nos echan, Gastón. No los echo. Corté la transmisión